tardes a todos. Buenas tardes, Pedro. Gracias por acercarte. Gracias a los que organizaron esto, este espacio muy lindo, muy bueno. Agradezco la invitación. Y bueno, un gusto tenerte acá primero. Un gustazo. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. El gusto es mío, auténticamente. Bueno. De verdad. Bueno, Pedro, muchas gracias. Te he escuchado, te he escuchado antes, te he escuchado ahora. Y siempre me ha surgido una primera inquietud de preguntarte cómo fue tu primer contacto con el campo. Imagino que de donde sos oriundo y demás, se vive, se respira campo, pero bueno, preguntarte eso, ¿cómo fue que te iniciaste, cómo fue que descubriste el campo? Bueno, yo soy bisnieto, nieto, hijo, sobrino, primo de chacarero, nací en el campo, toda la vida tuvimos campo, toda la vida vivimos del campo, toda la vida fue el campo nuestra única actividad. Y bueno, y nací en el medio del campo, viví en el campo hasta los 25 años, así que, y tuve la suerte de tener un padre, mi papá, que era un hombre que tenía una memoria muy prodigiosa y era un gran relator de las cosas del campo de que habían pasado, era un gran observador de lo que pasó, de cuando vino el general Justo y ordenó arrancar todas las viñas del sur de Santa Fe porque había un acuerdo con la oligarquía de Cuyo, general Agustín P. Justo hizo un acuerdo con los cuyanos y solamente se pudo plantar vino en Cuyo. Y ahí se arrancaron las viñas que había en mi casa, que había como 1 hectárea de viña, en San Nicolás, en Ensenada, en Entre Ríos, en Misiones, por esa prohibición. Digo, lo cuento como ejemplo. Y era siempre así, contando y relatando hechos de la película vinculado con el campo y bueno, y de ahí me crié ahí en ese ambiente y bueno, y después siempre seguí vinculado a eso. Yo no estudié. No porque no pude, ni porque me faltó recursos, todo lo contrario. Siempre fuimos de una familia de chacareros austeros, pero acomodados. Y bueno, y siempre tuve una gran inclinación por la lectura, por escribir y por vincular al campo. Y acá estoy. Eso es lo que me trajo hasta acá. Siempre viví en Máximo Paz, siempre viví del campo, nunca ocupé un cargo público, nunca fui candidato, nunca hice negocio con el Estado, siempre viví del campo. Y todo el campo que tengo lo recibí de herencia. Así que lo puedo explicar todo. Lo que no recibí de herencia son los 14 libros que escribí, que esos los escribí yo. Está muy bien. O sea que bueno, venís obviamente de varias generaciones por decirlo, de productores agropecuarios. Sí. Y me interesaría consultarte qué es para vos un productor agropecuario. Entiendo que es un concepto muy amplio, pero me gustaría que me des como una definición para vos. Más que nada en nuestro contexto. Hoy sabemos que hay muchas personas por ahí que arrendan campos, algunos lo alquilan, otros los trabajan, otros los producen. ¿Qué es para vos un productor agropecuario? Bueno, es una pregunta muy atinada, muy buena. Yo creo que ese es uno de los debates pendientes que tiene la Argentina. ¿Qué es un productor agropecuario? Nosotros nunca hemos discutido qué es un productor agropecuario. La política, el gremialismo agrario, acá se habla del campo en general, el campo es uno solo, todos somos el campo, y el concepto no tiene precisión. Y es imprescindible que tenga precisión, porque nosotros llamamos productor agropecuario todo aquel que tiene tierra es productor agropecuario. A mí me tocó participar, creo que fue en el año 2011, 2012, no me acuerdo bien. Yo era secretario de Relaciones Internacionales de la Federación Agraria Argentina y el debate que se dio en España. Estaba Rajoy de presidente, no estaba ni Chávez, ni Fidel Castro, ni Maduro. Ese fue un debate. España discutió durante 6 meses, el Ministerio de Agricultura, las organizaciones agrarias, qué es ser productor agropecuario. ¿Por qué? Porque se vencía la PAC, la Política Agraria Comunitaria, que es la crema del negocio de la Comunidad Económica Europea. Los chacareros y los productores agropecuarios sin los subsidios de la PAC no son viables en España ni en casi toda Europa. Y entonces había que redistribuir eso. ¿Y cómo se iba a redistribuir? Para lo cual España, como la Argentina, tenía mucha gente con campo, pero no de campo. En España había mucha gente, qué sé yo, Serrat.
Serrat tenía viñas, muchos artistas, intelectuales, industriales, empresarios, médicos que tenían campo. Pero entonces ellos discutieron, bueno, pero esa es una persona de campo que merece el subsidio. Entonces abrieron un debate y el debate ellos llegaron a una conclusión española, pero conclusión al fin, que es que se consideraba productor agropecuario a todo aquel que el 75% de su declaración de ingresos ante la renta provenga del campo. Eso es ser productor agropecuario para los españoles. A partir de ahí segmentaron, diferenciaron lo que tantas veces nosotros reclamamos acá. ¿Qué tal, Julito? Está Gonzalo. Bueno, tengo una platea calificada hoy. Ellos, a partir de ahí, segmentaron. Productor de alta montaña recibía el 100% del subsidio. De media montaña recibía menos y el que estaba el que vivía abajo, que vivía de la siega a la siembra, siguiendo con Serrat en la taberna, ese recibía menos subsidio. Ese debate es un debate que en la Argentina nunca lo tuvimos, porque nosotros llamamos productor agropecuario. Mire, acá está. Esto es de ayer o de anteayer. Es del Banco Macro, que emite una obligación negociable por 20 millones de dólares para ampliar su explotación agropecuaria que tienen el feedlot que tienen y el frigorífico que tienen en Salta, que tienen con una superficie total de 90.000 hectáreas. ¿Es Jorge Brito un productor agropecuario? Nosotros lo tratamos como que si fuera un productor agropecuario. ¿Es un productor agropecuario el pool de siembra que siembra 200? MSU, acá de Villa Cañá, que siembra 150, 200.000 hectáreas como productor agropecuario? No son productores agropecuarios desde nuestro punto de vista. Entonces, ese debate hay que darlo, porque nosotros tenemos que tener una política agraria enfocada a los productores agropecuarios, que a su vez esté enfocada en la soberanía y seguridad alimentaria de la gente. O sea, no se puede desvincular el problema agrario del precio de los alimentos o de la producción de los alimentos. O sea, acá hay una tendencia a discutir todas las cosas como si fueran rayos de una rueda distinta, y son todos rayos de la misma rueda. El problema ambiental, el problema del latifundio, el problema de las migraciones rurales, el problema de la deforestación, el problema del cáncer, el problema de la zona libre de la periferia. Todos son rayos de la misma rueda, que es el modelo agropecuario argentino, que nosotros lo hemos definido como de monocultivo inducido con concentración de tierras y renta, monocultivo de soja inducido con concentración de tierras y renta, y de ahí se disparan todos esos rayos, modelo al que adhirió la Argentina en la década del 90, cuando se cae el muro de Berlín, China ingresa al mercado mundial, gran demandante de soja para alimentar su proceso de modernización de su sector agrícola, ya que urbanizó millones y millones de chinos, que hizo grandes ciudades. Esos chinos tenían que comer proteína de origen animal, que eran aves y cerdos. Los cerdos y aves necesitan maíz y soja para ser alimentados. Ellos no producen el suficiente maíz y soja, ¿y a dónde lo vienen a comprar? La Argentina. Ese proceso en la República Argentina significó la apertura a una nueva era agraria, que significó la eliminación de la chacra mixta, la desaparición de más de 1 millón de puestos de trabajo, el desastre que pasó en los pueblos, etcétera, 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 que si después lo discutimos más tranquilo también. Está bien. Bueno, retomo un poquito lo que mencionabas cuando contabas que tu papá te mencionó esto de los viñedos en Santa Fe que desaparecieron. Ahora en algunos lugares escuchamos que hay pruebas de vinos santafesinos y que funcionan, o sea, y por ahí nos sorprende, pero en realidad ya existía de antes. Y tomo un poco también lo que mencionabas del arraigo, y creo que los que estamos acá escuchamos muchas veces hablar tus palabras sobre el arraigo, y digamos, mi pregunta puntualmente es: ¿por qué pensás que el joven por ahí que vive en localidades menores de 5.000 habitantes y demás, no queda en el pueblo, digamos? Y te traigo a ejemplo lo que pasa por ahí con muchos productores que tienen animales y dicen: no consigo gente para trabajar. ¿Por qué pensás que falta ese arraigo o no se da ese arraigo hoy en las localidades, sobre todo pequeñas de nuestra zona, ¿no? Bueno, el principal motivo de la causa del arraigo, hay un libro muy lindo que hicimos, entre varios, que lo hizo Paco Durañona, que el otro día Gonzalo, él se presentó en Ciudad Futura, analizando las distintas aristas del arraigo.
Desde mi punto de vista, el problema del arraigo y la ocupación geopolítica del territorio tiene que ver con el modelo agrícola. O sea, la soja es un gran expulsor y destructor de puestos de trabajo. O sea, la Argentina debería tener una política tendiente a radicar empresas en las pequeñas y medianas localidades ¿cómo? Se acaba de discutir los RIDA, ayer o antes de ayer, yo no lo traje acá, mirá, no sabía que iba a derivar ahí la charla, en la Cámara de Diputados de la Nación, que son ventajas impositivas a las empresas. Ventajas impositivas a las empresas, cosa que yo estoy totalmente desacuerdo. La firmó el bloque nuestro, el de Unión por la Patria también, ¿no? Equivocadamente, para mi gusto. Se le concede a las empresas una determinada cantidad de... Pero, ¿qué es lo que pasa con eso? En vez de tener la mirada federal del país, tienen la mirada de las empresas, porque hay dos formas de hacer política agraria. O haces una política agraria para el bien común, o hacer una política agraria para que a las empresas le mejoren los balances y la mesa de enlace no te castigue. O sea, que es lo que ha hecho tradicionalmente la clase política en la República Argentina, incluida la nuestra. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Miren, el menemismo, yo estaba en la Federación Agraria, era jovencito. En la década del 90, el menemismo sacó una cosa que se llamaba los diferimientos impositivos. Las grandes empresas que querían no querían pagar el IVA, esencialmente estaba sentado sobre el IVA, vos no pagabas el IVA durante 10 años si hacías una inversión en determinadas provincias que eran inhóspitas. Estaba La Rioja, estaba Catamarca, estaba San Juan y me parece que había una parte de Salta, pero no me acuerdo. Yo me acuerdo de la Federación Agraria, hizo en Chilecito, Viña Riojana, ustedes la conocerán, la cooperativa era sociedad nuestra, se hizo una inversión muy grande. Teníamos una compañía de seguro que después quebró la compañía de seguro, que la quebró Alberto y Moroni, que eran funcionarios de Caballo, también hay que decirlo eso también, que es parte para ver de cómo llegamos hasta acá. Alberto nos decreta la quiebra de la compañía de seguro de Federación Agraria, acá en Venado Tuerto había una agencia de seguro muy, muy grande. Entonces, pero ese diferimiento impositivo era mejor que este. Estaba a la izquierda de este. Estamos hablando de Menem y de Caballo a la izquierda de este que estamos haciendo ahora. ¿Por qué? Porque tenía un lugar geográfico donde radicar. Yo digo, yo estoy de acuerdo a hacer un diferimiento impositivo. Estoy de acuerdo, pero poneme la empresa en una población menor de 5.000 habitantes. Ponémela en María Teresa, no me la pongas en Venado Tuerto, que no necesita. Si querés invertir en Venado Tuerto, ponela. Si son capitalistas, como dicen, y no creen en el Estado, yo te hago un diferimiento impositivo, ponémela en un lugar en menor de 5.000 habitantes. Tenemos que propiciar medidas activas de erradicación de empresas y de ocupación del espacio geopolítico con políticas públicas diferenciadas. Debe ser diferenciada la tarifa de luz, diferenciada la tarifa de gas. Debe ser diferenciado el profesional que se va a radicar ahí. Santa Fe debe tener hoy 60, 70 localidades menores de 2 o 3.000 habitantes sin médicos residentes. Y nosotros tenemos un problema, que el Máximo Paz, que está relativamente cerca de Rosario, 80 kilómetros, los enfermeros, nombrar un enfermero, cuando tiene el nombramiento, se te lleva el nombramiento y se te va, y vienen todos los días. Las juezas vivían fuera, los jueces no se les exige la radicación en el lugar. Hay un montón de detalles que hacen al arraigo, porque vos si en una localidad pequeña, como es la mía, donde yo vivo, que tiene muy pocos habitantes, le sacá el juez de paz, le sacá el director de la escuela, le sacá el médico, le sacá 4 o 5 sueldos, le sacaste una masa que genera el activo de la población que consume y además genera la gente que después actúa en el club, en la cooperadora, ¿se entiende? Hay que tener una mirada integral de este problema, hay que discutir la ocupación geopolítica del territorio, hay que discutir el arraigo, hay que discutir la conectividad, hay que discutir el rol del movimiento cooperativo, porque en nuestras localidades chicas, si no fuera por las cooperativas, no tendríamos ni agua, ni teléfono, ni luz, ni nada. Entonces, esa discusión, ese debate, tenemos que darlo desde el campo nacional y popular y darlo en serio, porque no es joda lo que pasa en la Argentina. No podemos hacer un país. La Argentina tiene el núcleo urbano más poblado del mundo en densidad. No en cantidad, en densidad, en los 50 kilómetros que está alrededor. Más poblado que la India, más poblado que San Pablo, la densidad poblacional que tiene Buenos Aires y el conurbano. Y somos el tercer país más urbanizado del planeta. Tenemos el 92% de nuestra población en ciudades.
A ver, es inexplicable, estamos más urbanizados que España y que Alemania, que son países industriales, y nosotros acá estamos peleando para fabricar una tuerca. Todavía estamos discutiendo si la sustitución de importación es buena o mala. Digo, es un debate que tenemos que dar y es muy importante. Para mí es clave. Creemos que por ahí una de las cuestiones también que hacen el arraigo, y sobre todo vinculado al sector agropecuario, y vos lo has mencionado más de una vez que has conversado, es el valor agregado en origen. Es decir, escuché una charla donde mencionabas que, bueno, que la leche, no sé cuántos kilómetros se transportaba desde el tambo hasta el consumidor, y podemos poner el ejemplo del aceite, podemos poner el ejemplo de la carne. También necesitamos políticas, ¿no?, para fomentar el valor agregado en origen, ¿te parece? Y todo necesita Estado, y Estado bien direccionado. Cuando Agustín P. Justo saca las viñas de toda la Argentina, es el Estado, direccionando a favor de la oligarquía. Nosotros tenemos que hacer un Estado que direccione y actúe y sea eficiente a favor de los sectores populares. El tema de la leche, el tema de la deslocalización de los productos alimenticios, es otro tema tremendo de la economía argentina y que demuestra la ineficiencia de nuestra economía, que le han hecho creer a la gente que somos eficientes en la producción agropecuaria, y es absolutamente mentira, es un mito. O sea, ¿cómo va a ser eficiente usted que un litro de leche tiene que recorrer promedio 1000 kilómetros? Reflexionemos. Miren, esto de tener el tambo que tienen ustedes acá de Cresut, esto es un atentado contra el sentido común. Un tipo ordeñando 15.000 vacas. Es regalarle la gobernabilidad después, porque son esos mismos tipos los que después te hacen mover los precios y te erosionan la gobernabilidad de los gobiernos populares. Entonces, acá no hay que darle la llave. La llave de los alimentos es clave. Es clave. Mire. Te menciono un ejemplo, que ya que estábamos hablando de los tambos. Antes en nuestra zona, la zona de General López, se mencionaba como una gran cuenca lechera, con tambos de menos de 200 vacas de ordeñe, y hoy es muy difícil encontrar un tambo con menos de 200 vacas de ordeñe en nuestra zona. Bueno, porque eso... Bueno, pero vos fijate lo que pasa. Sigamos con el tema del tambo. Mire, yo el otro día estaba viendo un artículo, un libro que escribió un amigo sobre... no hay problema. Que escribió un amigo sobre el gaucho Rivero, el de las Malvinas. Y estaba viendo, y yo le estaba contando, que hay una sobrina del general Rosa que en 1842 se casó con un irlandés, un tal Smith, y se fue a las Malvinas. Y la Malvinas era una persona muy acreditada porque ayudaba a hacer los partos, porque curaba, y además, ¿qué hacía? Ordeñaba vaca. Y le dan un premio y le regalan 6 vacas lecheras. Estamos hablando de 1842. 1842. En la Patagonia había tambo y se ordeñaba la vaca. Hoy, 200 años después, vos del río Colorado al sur no encontrás un tambo. No hay uno. Pero la leche, hay que hacer 2.200 kilómetros para llegar hasta acá. ¿Y cómo la llevan la leche? La llevan en barco. Y si no la pueden cargar en Bahía Blanca, ¿dónde la cargan? La cargan a la vera del Paraná. Y si la cargas a la vera del Paraná, para llegar esa leche allá, ¿a dónde tenés que ir? Tenés que ir al Uruguay primero, porque no tenemos hecho el canal Magdalena. O sea que tenemos que hacer 66 millas náuticas más larga, ir por un canal que es el Punta Indio, que es un canal en donde los barcos tienen grandes demoras porque es un canal angosto y contra natura, hacer ese recorrido y de ahí ir a la Patagonia. ¿A usted le parece que eso tiene racionalidad logística, una economía agraria de esa naturaleza? El pimiento. El 75% del pimiento que se consume lo produce una empresa que exporta a 15 países, con lo cual está... Si me conviene, ¿cuánto vale la exportación? $50, lo vendo a $50. Una empresa se llama Salvita, en embarcación Salta, tiene 25.000 hectáreas. Después dicen que el latifundio no existe. Sumen la cifra, ahí vimos uno con 90.000, ahora otro con 25.000. Entonces ese pimiento viene hasta acá. 3 días en viaje de camión. ¿A ustedes le parece que eso tiene racionalidad lógica? Mientras tanto, en esa misma zona... deforestamos 4 millones de bosques
¿Para qué? Para trasladar las vacas que sacamos de la pampa húmeda hacia allá, llevarla a la zona extrapampeana, sembrar soja y maíz, y después necesitamos 400.000 viajes de camión de 1.200 kilómetros para sacar esa soja por los puertos del Gran Rosario. Y encima, todos los latifundios que se generaron ahí, porque tanto Urtubey, como Rosa, como Romero, como este San que están ahora, dilapidaron más tierra pública que Roca. Pues yo te digo latifundio y todos dicen, Roca, la campaña del desierto. No, mirá, acá tenés uno, acá, ahora poquito. Ahí tenés Cresut, ahí tenés los Macri, ahí tenés Macera, ahí tenés todos los latifundios. Sigman con las vacunitas ahí, con los que nos aplica la vacuna a nosotros todos los días. Bueno, tiene más de 100.000 hectáreas. Sí. Pero además ellos le reclaman que toda la Argentina después le pague las obras de infraestructura para traer la soja desde allá. ¿Quién te mandó sembrar soja ahí, flaco? Sembrar otra cosa, traerse otra cosa. Y además deforestan y además expulsan, con lo cual generan migraciones rurales. Volvemos al principio, que son todos rayos de la misma rueda del modelo agropecuario irracional. Ahora, nosotros tenemos el 30% del costo de los alimentos es de logística. Entonces, si no resolvemos la logística, no resolvemos el precio de los alimentos. Y la logística, el 50% de la logística está atada al dólar. Cada vez que se mueve el dólar, va a los alimentos. Por eso fue tan desastroso el acuerdo con el FMI que hizo Guzmán. ¿Por qué? Porque ataba el acuerdo a devaluaciones periódicas. Esas devaluaciones periódicas iban a los alimentos. Consecuencia, ¿qué pasó? Que en los 2 últimos años de Alberto Fernández, la lechuga aumentó el 30% más que el dólar blue. ¿Usted le parece que podemos ganar alguna elección en esas condiciones? Pero sería bueno, hay que ir a la historia con el tema de los alimentos. Hay que ir a la historia. Y es muy importante el tema de la historia. Mire, en este país, nos guste o no nos guste, objetivamente no, lo que se hizo con el peronismo, no hubo otro. O lo hizo Néstor y Cristina, o lo hizo Perón y Evita. No hay otra manera. La derecha tendría que tratar de intentar de hacer las cosas mejor o hacer mejor un centro cultural como Néstor Kirchner, en vez de cambiarle el nombre a las cosas, o en vez de disfrazar las cosas, o en vez de mentir sobre las cosas. El tema de la política, el curso de política alimentaria lo organiza el ministro de Salud, el 29 de abril de 1940 lo inaugura Perón. Por supuesto, el Ministerio de Salud lo creó Perón, Ministerio de Salud, no teníamos Ministerio de Salud, y hizo el Negro Carrillo, que fue el principal sanitarista que nosotros tuvimos en la República Argentina. Entonces Perón le dice, explica lo que tiene que ser una política que, por supuesto, los primeros que ignoraron esto son los peronistas, le aclaro. No hay que... Le dice, la distribución de alimentos debe ser regulada, dice Perón, en la inauguración del curso. No de acuerdo a los reclamos más o menos voraces de consumidores y vendedores, sino en concordancia con las necesidades biológicas reales, que son las únicas compatibles con la salud. El ideal sería, por ejemplo, que hasta el niño más pobre, en el último rincón del país, recibiera su ración de naranja, y que ni el hombre más rico del país, con todo su oro, pudiera arrebatarle a ese niño su ración de cítrico, ni quitarle a la madre y a su hijo, por la fuerza de su dinero, ni un gramo de leche que estos necesitan para desarrollarse y mantener su salud. Porque en ellos, en los niños y en las madres fecundas, está el futuro biológico de la nación. Este es el gran principio de justicia social en materia de alimentación que debe regir para nosotros. ¿Entienden por qué tanto lo odian al peronismo? Es muy claro. Recuerdo, bueno, creo que allá por el año 2008, cuando empezó toda la discusión de la 125, se dio como tal vez una fractura, o tal vez alguno lo percibió, yo lo percibí así, entre el campo y la ciudad. Como que estaban los que estaban a favor del campo y los que estaban a favor de la ciudad. ¿Vos pensás que esa fractura fue real? ¿Pensás que fue muy inducida por los medios de comunicación? ¿Pensás que ahora hay como un acercamiento? Te hablo más que nada de las grandes urbes, ¿no? Porque las ciudades por ahí pequeñas y los pueblos, como hablábamos recién, viven del campo, están muy en contacto con el campo. Pero como en las grandes ciudades se dio eso, ¿no? ¿Cómo lo ves? ¿Existe esa fractura? ¿No existe? No existe, pero antes déjame terminar con una cosa.
el mejor ejemplo, y por qué es tan importante el tema de la leche, quiero volver, y el tema de los alimentos, que allá llegó mi intendente y su secretaria, que han hecho una experiencia extraordinaria en materia y han demostrado que se puede producir alimento en cantidad, no de maceta, en cantidad, con volúmenes importantísimos, hacer convenios con universidades y con proveedores mayoristas y proveer a mucha gente a un precio, a un 10%, pongámosle, de lo que está el precio de pizarra y ganar plata. Es una cosa muy importante. Y otro tema muy importante en este tema, que tiene una importancia extraordinaria, es el tambo La Resistencia de Ciudad Futura. Eso, para mí, esos son los ejemplos que la derecha quiere combatir a toda costa, porque te demuestra que no necesitas más de 200 vacas en ordeñe para tener un tambo, que con menos de 200 vacas, con la cercanía y todo lo demás, se genera un producto de calidad y a un precio mucho más bajo. Y eso es revolucionario. El ejemplo es lo que los mata a estos tipos, porque esto te cuentean todo el tiempo. Hay una acción de los medios de comunicación masiva que el 95% está cooptado por las grandes empresas que son los que pagan el financiamiento y la cuenta publicitaria. Todos los periodistas, la mayoría de los periodistas agrarios, todos, son todos publicistas de las grandes empresas, no son periodistas, te cuentan lo que ellos quieren. O sea, te matan por cualquier cosa, te ocultan, sistemáticamente te desacreditan cualquier idea positiva a favor de la gente y para ellos el único valor es el volumen. El único valor es el volumen. Y al volumen también hay que cuestionarlo, porque no es lo mismo un volumen producido por 500.000 pequeños productores que por 5, 10 o 15 mega empresas, que se puede producir de la misma manera. Al volumen hay que interrogarlo. Ahí hay una pereza intelectual de parte de nuestros intelectuales, valga la redundancia, a la hora de desarrollar un sistema de medición propio del modelo agropecuario. Nosotros no podemos medir el éxito o el fracaso del modelo agropecuario o del modelo económico en los mismos términos que lo mide el neoliberalismo. Nosotros tenemos que llegar a un consenso democrático de discutir, primer debate que debemos dar en estos tiempos, que vemos tan fuerte la acción de batalla cultural a explicar todo a partir del déficit fiscal, nosotros tenemos que discutir seriamente cuándo un país está bien. Yo tengo una definición de cuándo un país está bien. Para mí un país está bien cuando todos comen, se educan, se visten y van a la escuela. ¿Está claro? Esa es una definición. Ese es un acuerdo democrático, no cuando no hay déficit fiscal o cuando la macroeconomía es lo que domina. Nosotros debemos discutir en profundidad eso. Mire, nosotros tuvimos 3 periodos de hambre cero en la República Argentina. 3 periodos de hambre cero. Del 45 al 55, del 73 al 75 y del 2013 al 2015. Los 3 periodos coincidieron. La única regla matemática que tiene la política argentina, la única regla matemática es: más amplias los márgenes de soberanía del país, mejor calidad de vida se llega. Los 3 periodos esos, en donde ampliamos los márgenes de soberanía y de participación en el PBI, son los 3 periodos que superamos el 50% del PBI de participación de los sectores populares. Los 3 periodos fueron encabezados por economistas que no estudiaron en Washington ni en el extranjero. Fundamental. Si yo fuera presidente, mi ministro de Economía no tiene que haber estudiado en el extranjero ni tiene que saber hablar inglés. Con esas 2 condiciones me aseguro que vamos a tener una gran calidad de vida. Del 45 al 55, el ministro de Economía de Perón fue Miranda. Era un comerciante chatarrero, vendía chatarra. Y se lo comió como en un pancho a los ingleses en la negociación con el ferrocarril, porque se lo comió de un viaje. No solo los nacionalizó al 10% de lo que pedían los ingleses, sino que además se quedó con 23.000 propiedades que los ingleses no se dieron cuenta que tenía el ferrocarril, capitalizando el Estado de una forma extraordinaria. El segundo periodo fue del 73 al 75. Y el ministro de Economía era un vendedor ambulante, empezó como siendo un vendedor ambulante de corbata, que era Helbar, vendía corbata por la calle, casa por casa. Y llegamos a la inflación cero y hambre cero. Y el tercer periodo de hambre cero fue del 2003 al 2015. Néstor fue el primer ministro de Economía, que siempre lo dijo 10 veces que yo voy a manejar la economía. Amado Boudou y Axel Kicillof fueron los ministros de Economía que siguieron. Ninguno estudió en el extranjero. Ninguno. Cada vez que un ministro de Economía nuestro hace migraciones para ir para Washington, deja un jirón de la calidad de vida de todos ustedes. Es una regla matemática, muchachos. Cuando hay que prestar atención a eso.
Cuando escuchen uno de estos tipos, apaguen el televisor. Pónganlo solamente cuando está Peretti. Muy bien. Te vuelvo a la pregunta, estuvo bueno cómo saliste. Si para vos existió o existe esa fractura entre campo y ciudad. Por supuesto, existe y hay una. Existe porque la dirigencia agraria, la dirigencia nuestra, es de una mediocridad absoluta. El 23 de septiembre de 1973, mirá qué precisión te voy a dar, Perón se reúne con el sector agropecuario, había vuelto de su exilio. Del 72, no del 73. Entonces Perón le dice, miren, ustedes se equivocan en la política agraria. Ustedes tienen que permitir la industrialización del país. Porque si se industrializa la Argentina, ustedes van a pagar menos impuestos. Si el único sector rentable es el campo, lógicamente el Estado, ¿a quién va a ir a buscar para financiarse? Y le cuenta un cuento que dice Perón, que se lo contó un galés a él de estos que habitaban en Chubut. Dice que había un reloj de 4 caras. A ver si me lo acuerdo del cuento. Había un reloj de 4 caras ahí en el pueblo ese. Había una cara que sería el pastor. Entonces salía y decía, yo velo por el cuidado de las almas de todos ustedes. El segundo cara salía el abogado y decía, yo velo por todos los derechos de ustedes. La tercera cara salía el gobernante, salía Darío, y dice, yo cuido porque ustedes tengan todos los caminos arreglados y no les falte nada. Y la cuarta cara salía el agricultor y decía, yo les pago a los otros 3. Eso era lo que Perón le explicó. Y yo presencié un día una anécdota cuando yo era joven. La Federación Agraria juntaba a todos los jóvenes y llamaba a los distintos referentes de los distintos partidos, radicales, peronistas, del PI, comunistas, socialistas, a que explicaran cuáles eran las políticas agrarias y discutieran con la juventud agraria. El vocero de Antonio Cafiero era Guido Di Tella, un hombre, el de las relaciones carnales, el menemista, era un hombre brillante, más allá de que era un derecho. Y los hijos también, que son muy amigos nuestros y tienen una láctea, es muy buen tipo el hijo de Guido, y compañero además. Tiene una láctea en Navarro. Entonces, Guido le decía lo mismo a Humberto. Humberto dice, ¿ustedes por qué? Ustedes se opusieron a la industrialización de este país y eso impide que el campo pague menos impuestos. Y Humberto, que era muy pícaro y era muy inteligente también, le dijo, sí, usted tiene razón, el campo se opuso, pero no la Federación Agraria. Se opuso la oligarquía terrateniente, que es la que sistemáticamente se opuso a que este país se industrializara y aprovechó esa fractura de campo y ciudad para tratar de dividir y de hacer un gueto alrededor de la política agraria en donde nadie pudiera opinar, nadie puede decir nada y lo único que les interesa es pagar menos impuestos. El 2008 fue un punto de inflexión. Muy importante. La derecha leyó muy bien el conflicto. Lo leyó muy bien y parte de su éxito electoral está en haber leído bien el conflicto. Nosotros lo leímos muy mal. Nosotros nos equivocamos. Pero cualquiera se equivoca. El problema es que nosotros glorificamos el error. Mao Zedong decía, un error bien analizado es la madre del éxito. Que algo sabe Mao Zedong, ¿no? Algo hizo, ¿no? La tiene media clara. Y nosotros, en vez de analizar que la 125 fue un error conceptual, porque no podemos cobrarle a todos las mismas retenciones, no podemos, las retenciones, lo reconoció Lustó, lo reconoció a mí, y estaba Bussi también, y hay testigos, lo que digo, no estoy hablando al pedo. Dijo, la 125 tiene un error matemático que la hace confiscatoria. Y él todavía agregó, yo en ese momento, dijo, yo de política no entiendo nada, hoy entiende mucho. O más que antes, ¿va? Pero dice, me pasé la vida estudiando economía y no me permito ese error. Es un error, era confiscatoria, que era lo que le decíamos. Nosotros deberíamos haber analizado eso y puesto en otro terreno. Eso no obsta que denunciemos con toda la fuerza que a partir de ese error y de la 125 hubo un intento golpista por cargarse el gobierno de Cristina, que es otra cosa distinta, y que la posición de la mesa de enlace es nefasta. Son trogloditas, que no les interesa absolutamente la democracia, y lo de la Federación Agraria Argentina fue una gran traición que perjudicó notablemente
y perjudica hoy aún al campo nacional y popular porque nos dejó sin una voz agraria para dar el debate agropecuario, que hoy no tenemos a nadie que debate y que levante esa bandera, que es lo que hacía Humberto. Hubo dos aciertos muy grandes desde el punto de vista electoral de la derecha. Uno fue cooptar a la Federación Agraria Argentina y la otra la tuvo Mañeto comprándolo al mercenario de la nata. Fueron dos hechos que nadie valora, pero que tuvieron gran impacto electoral y que horadaron al movimiento nacional y popular y que tuvieron consecuencias que la estamos pagando hasta el día de hoy. Pedro, empecé esta charla por ahí preguntándote un poco tu historia con el campo, cómo fue tu primer contacto y demás. Y tal vez la cierre preguntándote cómo te imaginás eso, si tendrías que volar un poco el campo de acá a 20 años, o cómo te gustaría que sea el campo de acá a 20 años, nuestra zona sobre todo. ¿Cómo te gustaría que, o cómo crees que debería ser, más allá de todo lo que nos contaste, si tendrías que cerrar los ojos e imaginártelo? Bueno, este campo a mí no me gusta, yo no tengo nada que ver con este campo. Esto es lo que yo no quisiera. Esto es un inmenso desierto verde, no encontrás, haces kilómetros y kilómetros, no encontrás a nadie. Esto para mí es un desastre ambiental, no es otra cosa. Pero va a salir un libro nuevo mío, así que en la próxima Feria del Libro lo vamos a poner ahí, que son 45 propuestas, se llama El Campo Popular, 45 propuestas agrarias para el buen vivir. 45 propuestas agrarias para el buen vivir. Tiene el prólogo de Cristina. Y ahí explico un poco lo que me parece que habría que hacer para empezar a recuperar alguna matriz de rostro humano en el sector agropecuario. Yo creo que tenemos que dar un debate muy fuerte sobre qué tipo de agricultura queremos. La agricultura es un hecho ideológico, esencialmente. ¿Qué tipo y quién la hace? Es una cuestión política. ¿Qué tipo de agricultura queremos y quién la hace? Son dos cuestiones muy importantes para definir. ¿Y quién queremos que nos produzcan los alimentos? Si 10 o 12 mega empresas absolutamente integradas verticalmente o miles y miles de productores que produzcan de cercanía con mercados populares y todo. Ese es el debate central. Para eso hay que urbanizar el debate rural. Hay que discutir el precio de los alimentos y los alimentos en las ciudades. Lo tienen que discutir los sindicatos porque el precio de los alimentos está directamente vinculado con el salario. No puede ser que la CGT, la CTA se desvinculen del precio de los alimentos, porque el salario es clave. El hambre, hoy tenemos el 20% de nuestra población indigente, eso significa hambre explícita. Hambre explícita. Y el hambre está directamente vinculado con el salario, no con la producción. No tiene nada que ver la producción. Nosotros podemos producir todo lo que quiera, si no distribuimos, ¿cómo la gente va a comer? Mire, hay otro mito que se derrumbó ahora hace poquito. En el 2022, lo escuché porque ayer estaba escuchando a Santiago Cafiero, que lo padecimos como funcionario, lamentablemente, ayer lo estaba escuchando, y se jactaba. En el 2022 tuvimos récord histórico de exportaciones en la República Argentina. Tiene razón. El 65%, 100.000 palo verde. 100.000 palo verde. El 65% de esas exportaciones vinieron del sector agropecuario. Ahora, según la cifra del INDEX, en ese mismo periodo clavamos 1 millón de nuevos pobres. 1 millón de nuevos pobres con récord de exportación. Eso no significa nada producir más para eliminar el hambre. Tenemos que distribuir mejor. Entonces yo creo en un campo que demos un debate de verdad, que urbanicemos el debate agropecuario, que discutamos qué es un productor agropecuario, que discutamos cómo se producen los alimentos, que discutamos el rol de las grandes empresas, que visibilicemos el latifundio. No puede ser que invisibilicemos el latifundio, que digamos que el latifundio no existe. Digo, a ver, que discutamos qué vamos a hacer con el uso y tenencia de la tierra, porque de la tierra vienen el 97% de los alimentos que consumimos los 47 millones de argentinos. Corre y brota el agua que tomamos. Se produce el aire que respiramos. No puede ser que el 0,002 de la población de Santa Fe tenga el 60% de la tierra productiva. Eso tiene un impacto tremendo en la gobernabilidad democrática, en la calidad de vida, en el precio de los alimentos. Entonces debemos abrir los ojos y debemos dar ese debate. Debemos darlos todos, el campo nacional y popular. No hago discriminación. Ahí tienen que, todos los que se sientan parte de este lado, tienen que estar todos en la misma trinchera, porque son enemigos poderosísimos. Ahí tienen que estar radicales que piensen como nosotros, peronistas que piensen como nosotros, la ciudad futura, la cámpora, todos
deben dejarnos de estigmatizarnos entre nosotros y dar una batalla real contra el poder real, porque nos llevan puestos, compañeros. Pedro, muchas gracias. Gracias a ustedes y salud y cosechas.